Salmo 51, vamos a leer los versículos 1 al 5. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Vamos a tener un momento de oración. Padre, alabamos tu gracia que nos salvó de las tinieblas del pecado del mundo. Alabamos tu poder inmerecido que manifiesta tu amor hacia nosotros en Cristo. Te damos gracias por la provisión que en Cristo tenemos. Te damos gracias porque en Él hay perdón para nosotros. Te suplicamos que al considerar nuevamente el Salmo 51, nuestras almas reciban la luz, el conocimiento que nos permite tratar correctamente con nuestros pecados. Te suplicamos que nos enseñes algo más de lo que es una verdadera confesión de pecados, que seamos animados a hacer lo que David hizo en el Salmo 51. Te suplicamos que tu pueblo sea edificado, que el Espíritu de Cristo descienda sobre nosotros, y esto sea para la santificación de nuestras almas, para la salvación de los perdidos. Te lo suplicamos en Cristo, el mediador salvador de su iglesia. Amén. Amén. El Salmo 51 es la oración de un alma penitente, de un alma arrepentida que reconoce y confiesa su pecado para que Dios le perdone, le sane, le limpie y le restaure. Esta oración nos enseña los elementos esenciales de una verdadera confesión de pecado. Los elementos esenciales de una verdadera confesión de pecados. En el versículo 3 del Salmo 51, David confiesa con dolor la presencia de su pecado. Él dice, mi pecado está siempre delante de mí. En el versículo 4, David reconoce la naturaleza de su pecado. Por esto él dice, contra ti he pecado. El pecado es rebelión contra el gobierno de Dios. Esta rebeldía y oposición se manifiesta cuando el hombre desprecia la ley de Dios, cuando no se somete a la ley de Dios, cuando desprecia la ley. Esto fue lo que David hizo cuando cometió adulterio con Betsabé y mató a Urías con la espada de Amón. Esto fue lo que David confesó al reconocer la naturaleza de su pecado. David también reconoció con dolor el origen de su pecado. En el versículo 5 él dice, he aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. He aquí los tres elementos de una confesión verdadera. Y no podemos decir, bueno, eso fue David,
Tal cosa aparece en el Antiguo Testamento y no tiene nada que ver con nosotros. Si piensas así, te equivocas. Las cosas escritas fueron escritas para nuestra amonestación y enseñanza. Y tú como creyente, si en verdad eres un creyente, entiendes que todavía tú tienes que tratar correcta y bíblicamente con tu pecado. Y que Dios en su palabra, en la primera epístola de Juan, nos dice en el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestro pecado. De manera que lo que se enseña en el Salmo 51 tiene que ver con nosotros hoy. Si confesamos, si presentamos una verdadera confesión de pecado al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Pues en el Salmo 51 encontramos los tres elementos esenciales de una confesión, de una verdadera confesión. Cuando tú y yo confesamos nuestro pecado, debemos reconocer dolorosamente la realidad de nuestro pecado, nuestra rebelión contra Dios y el origen de nuestro pecado. Hoy nos concentraremos en el tercer elemento de la confesión, de la verdadera confesión. Este aparece en el versículo 5 que leímos, donde David declara: He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Aquí David reconoce la corrupción innata de su corazón. En otras palabras, el origen de su pecado. David dice: el origen de mi pecado se encuentra en lo que yo soy. Que soy un pecador. Un ser con una naturaleza moral corrupta. ¿Y en qué momento comenzó David a ser pecador? Un pecador. Desde su concepción, desde los primeros instantes, desde la perspectiva de David, desde los primeros instantes de mi ser. ¿En qué momento comencé a ser un pecador? Desde mi concepción, desde los primeros instantes de mi ser. He aquí yo nací o fui formado en iniquidad. Lo que sigue explica lo que esta declaración significa. Y en pecado me concibió mi madre. Spurgeon declara: la fuente de mi vida está contaminada ya en su comienzo. Desde ese momento, esta naturaleza moral corrupta comenzó a desarrollarse. Cuando David estaba en la etapa fetal de formación en el vientre de su madre, su naturaleza corrupta se desarrolló. Por lo tanto, al momento de nacer, David nació con una naturaleza moral corrupta. Él reconoce que todos sus pecados proceden de esta fuente. Ahora, como Spurgeon dijo, esto David no lo dice con la intención de justificarse, sino más bien de completar su confesión. Es como si dijera: no solo he pecado esta vez, sino que soy, por mi propia naturaleza, un pecador. Por lo tanto, David dice: he aquí, nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Por tanto, David
no inculpa a Eva, la madre de toda la raza humana, por su comportamiento pecaminoso. Tampoco culpa a su madre de su pecado, sino que él vuelve a los primeros instantes de su ser para reconocer las raíces profundas de su pecado. Las palabras del versículo 5 tampoco indican que su corrupción era parte integral de la sustancia de su alma. Si la sustancia del alma fuera pecaminosa, tendría que ser reemplazada por una nueva sustancia en la regeneración. Pero en la regeneración del pecador, esa obra regeneradora del Espíritu de Dios no destruye ni reemplaza la sustancia del alma. La regeneración del pecador, eso que otros llaman el nuevo nacimiento, ese impartimiento de vida espiritual, no destruye el corazón humano, ni lo reemplaza, sino que le imparte un nuevo principio moral que pasa a gobernar su corazón, sus pensamientos y su vida. La corrupción moral del hombre es algo que mora en el alma del hombre, pero no es parte de la sustancia del alma. Las palabras de David tampoco significan que él era un bastardo, hijo de dos personas que no estaban casadas. Si David hubiera sido un bastardo, un hijo ilegítimo, no le hubieran permitido entrar en la congregación del Señor, Deuteronomio 23, versículo 2. Sin embargo, David a menudo se encontraba en esta asamblea deleitándose de las manifestaciones especiales de Dios. Él dijo: nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Salmo 55, 14. En el versículo 5, David tampoco habla sobre el pecado actual que él cometió, pues en este versículo él no menciona la palabra transgresión o pecado. Las palabras de David en el versículo 5 tampoco condenan el acto conyugal. En el matrimonio, esto es un acto santo, es un don de Dios al hombre para preservar y propagar la raza humana y para la comunión y el placer e intimidad de los cónyuges. Génesis capítulo 2, 28, Proverbios 5, versículo 15 al 19 y Primera los Corintios capítulo 7, versículo 1 al 5. Lo que David dice en el versículo 5 no lo dijo para justificar su pecado, ni para que él fuera visto o tratado como una víctima. Él no usó estas palabras para indicar que no pudo evitar hacer lo que hizo. Él no se vio a sí mismo como una víctima, sino como una criatura moral responsable de sus acciones. Esto es lo que él confiesa en los versículos 3 y 4. David tampoco inculpó a sus padres de su pecado. Él no dice que si no hubiera sido porque sus padres le transmitieron su naturaleza pecaminosa, él no hubiera pecado. Tampoco dice que sus decisiones y comportamientos fueron el fruto de sus desilusiones, frustraciones, heridas, traumas o los maltratos que recibió cuando le criaron. No. Estas acusaciones no hubieran sido consecuentes con lo que él explícitamente declara cuando reconoce su culpa, sus transgresiones y su maldad personal. David, desde el principio del Salmo, reconoce y acepta su culpa, acepta su responsabilidad.
pequé y soy responsable yo de lo que hice. Cuando él dice que él nació o que fue formado en iniquidad, lo que él dice es que él hizo lo malo por lo que él es. Él es un pecador. Y porque es un pecador, hizo lo malo. En este salmo, David no solo lamenta su pecado actual, lo que hizo contra Betsabé y Urías, sino también él lamenta lo que él es. En pecado me concibió mi madre. Lamento lo que soy. Soy un pecador. David en el versículo 5 confiesa su naturaleza corrupta, su naturaleza moral corrupta. Él confiesa la corrupción de su corazón. Él confiesa su depravación. O en el lenguaje que nosotros usamos para referirnos a nuestra naturaleza remanente de pecado. Él confiesa su pecado remanente porque él era un creyente. Oh Señor, yo pequé por lo que soy, un pecador. Y lo que soy no comenzó ayer, no comenzó cuando tenía a Betsabé en mis brazos. No comenzó cuando pequé contra Urías, sino que comenzó desde mi concepción y formación en el vientre de mi madre. Esta naturaleza pecaminosa, o lo que los teólogos llaman el pecado original, es la fuente de donde se originó el pecado actual de David. Ahora, es necesario definir lo que es el pecado actual y la diferencia entre este pecado y el pecado original. Según Berkhoff, el pecado actual o los pecados actuales incluye no solo las acciones externas que se ejecutan por medio del cuerpo, sino todos aquellos pensamientos conscientes y voliciones que fluyen del pecado original. Son los pecados individuales, de hecho, a diferencia de la naturaleza humana heredada y su inclinación. El pecado original es uno, el pecado actual es de muchas clases. El pecado actual puede ser interior, tal como una consciente duda en particular, o un designio perverso de la mente, o una concupiscencia consciente particular, o deseo del corazón. Pero también puede ser exterior, por ejemplo, el robo, el adulterio, el asesinato, el engaño. Cuando David dice aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre, él no se refiere al pecado actual. Él no se refiere al pecado de adulterio con Betsabé, al pecado de mandar a matar a Urías. No, David se refiere al pecado original o a su naturaleza moral corrupta que mora en él. Señor, pequé porque soy un pecador. De esta manera, en este salmo, David no solo confiesa su culpa o su pecado, sino también su corrupción interna o su pecaminosidad personal.
Desde mi concepción y mi niñez yo tengo un corazón malo y pecaminoso. Ahora llegué a mis 50 años de edad y todavía tengo un corazón pecaminoso. Cuando David era un incrédulo, la gracia especial o salvadora de Dios no estaba presente en su corazón. Pero cuando Dios le salvó, esta gracia que le salvó, esta gracia que lo libró del dominio totalitario del pecado para que David sirviera al Señor, esta gracia continuó obrando en su corazón. Esta gracia por medio de la palabra y otros medios concedidos a David fortalecía y capacitaba a David. Fortalecía y capacitaba a este hombre. ¿Para qué? Para dirigirlo en el camino de la santidad, santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esta gracia que obraba en él le guiaba dando luz por medio de la palabra para que David siguiera el camino de la santidad. Esta gracia, obrando por los medios que Dios da al creyente, ayudó a David a subyugar la corrupción moral interna de su corazón. Esta gracia se fortalece cuando el creyente usa deliberadamente los medios provistos por Dios para ese mismo fin. Si el creyente descuida estos medios de gracia, esta gracia en él se debilitará y en esta condición el creyente es vulnerable a ceder a cualquier tentación. Lamentablemente, David descuidó estos medios. A pesar de los grandes privilegios que gozaba, las experiencias maravillosas de carácter espiritual que tuvo, David cayó en un pecado escandaloso. Al descuidar estos medios de gracia, él descuidó su corazón. Al descuidar su corazón, su corrupción natural, en el caso de él como creyente, el remanente de corrupción en él se fortaleció, ganó fuerza y gran influencia sobre su mente, sobre sus sentimientos, sobre sus pensamientos y sobre su voluntad. Cuando la tentación llegó, David fue una presa fácil. En su debilidad espiritual se entregó al poder de la tentación y a los deseos pecaminosos de sus ojos, los deseos pecaminosos de su corazón. Esto nos enseña que no importa cuánto tiempo hemos servido al Señor. Recuerden, cuando yo mencioné 50 años, eso fue algo aproximado. Lo que quise decir con esto es que él no fue un jovencito, ya era un hombre avanzado en edad. Avanzado en el andar con Dios. Un hombre maduro, un profeta, que habló por inspiración divina. Un hombre que había visto el poder de Dios como pocos hombres lo han podido ver y conocer en su propia experiencia. Lamentablemente David se descuidó. Descuidó su corazón
Y descuidó su corazón porque descuidó los medios que Dios ha provisto. ¿Para qué? Para que podamos fortalecer nuestra fe, para que podamos fortalecer nuestro amor por Dios, para que podamos fortalecer las gracias espirituales, para que podamos resistir la tentación. ¿Dónde estaba David cuando llegó la tentación? Pues el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, nos dice que cuando llegó el tiempo para que los reyes salieran, ¿a qué? A la guerra, David, ¿dónde estaba? Él no estaba en el lugar que Dios había escogido para él, no. Él se quedó en Jerusalén, estaba ocioso. Observen lo que dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Dice la palabra del Señor: y aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer, estaba ocioso, no tenía mucho que hacer, estaba ocioso, había descuidado los medios de gracia. Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. Y este hombre, en vez de hincarse a orar y mirar sus ojos y decir ¡no!, dejó que el pensamiento, la mirada, controlara su corazón, encendiera su lujuria. Descuidó su corazón, su corrupción natural se fortaleció, ganó fuerza. Esto nos enseña que no importa cuánto tiempo hemos servido al Señor, o cuántas hayan sido nuestras experiencias espirituales, o cuántas veces hayamos vencido el mal en el pasado, o cuántas veces el Señor nos haya usado, si descuidamos el corazón en el presente, caeremos en algún pecado escandaloso como David cayó. Y no me vengas a decir a mí, si tú eres consciente de la realidad y de lo que significa el pecado original y la depravación del hombre y el remanente de corrupción que todavía resta en el creyente, que tú puedes contemplar y entregarte a todo ese mundo de películas mostrando esto, aquello y lo otro, y como que nada va a pasar. Tal vez en ese instante nada va a pasar, pero yo te aseguro a ti que si tú sigues entregándote a tales cosas, tarde y temprano, poco a poco, estará consumiendo y desintegrando las fibras espirituales y aquello en ti que está fuerte, de tal manera que cuando el diablo conozca que ha llegado el momento, tú te creerás un machito y un fuerte. Puedes exponer tus ojos a cualquier cosa. Llegará el momento que no tendrás fuerza, porque toda la fuerza que tú pensabas tenía se fue. Y cuando pienses cómo pensó Sansón, a decir que venían sus enemigos sobre él, los venceré como en otras ocasiones. ¿Sí? Estuvo jugando y coqueteando con mujeres, mirando para donde no tenía que mirar. Y cuando pensó que podía hacer frente al enemigo, cayó. David se quedó tranquilo. No tenía nada que hacer, prendió la televisión.
Al vivo. Eso no me afecta a mí. Ninguno aquí es tan maduro y tan fuerte como David. Y cayó como un huevo en el sartén. Se derritió. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No, pero si yo me puedo entregar a ver toda esa clase de películas y no va a haber ningún problema. Qué poco conoces tu corazón. Qué poco conoces de lo que la Biblia habla sobre la doctrina del pecado original y de la total depravación de la cual muchos hablan hoy. Ser un verdadero calvinista no es el poder entrar en una discusión intelectual y teológica con alguien acerca de los asuntos de la soteriología. Ser calvinista, verdaderamente calvinista, es entender la implicación de la depravación total. Cualquier hombre, cualquier persona que se entrega a alimentar su alma una y otra vez, sin ser cuidadoso, sin alejarse de lo que debe de alejarse, sino que decir: aquí estoy yo, querido amigo, querida amiga, poco a poco, lentamente, pero seguramente, esas fibras espirituales, esa gracia que antes te llevaba a salir como un león, se debilitarán y caerás en las manos del pecado, del diablo y del mundo. Estas cosas fueron escritas para advertirnos, fueron escritas para nuestra amonestación. Por consiguiente, la palabra de Dios dice: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Punto. Yo puedo estar con cualquier muchacha en cualquier lugar. Yo soy hombre fuerte, esto y lo otro. Y a mí eso no... Tú no conoces el poder de tu propia pecaminosidad. Sin darte cuenta, en un momento dado, esa chica te hizo... Y en un momento dado, la chica luce... Antes parecía una bruja, pero en ese momento... El diablo con sus hechizos, el corazón débil, y de momento el corazón comienza a despertar cosas que uno ni conocía. Es la corrupción que se está levantando en el corazón. Mi amigo, la Biblia dice que tenemos que ser diligentes en el cuidado de nuestro corazón. El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No, siempre tenemos que estar vigilando. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Queridos hermanos, en este nuevo año debemos esforzarnos por usar diligentemente los medios de gracia que Dios nos ha dado para que guardemos nuestro corazón. Debemos ver la importancia de estos medios y planificar deliberadamente el uso de ellos para que no nos desviemos del Señor. Por un lado, no proveáis para los deseos de la carne. Cambia tus ojos, mueve tu corazón, busca aquello que es sano. Si descubres que hay cosas que no, salte de ahí. En este nuevo año, a la luz de la enseñanza bíblica del Salmo 51,
Tenemos que esforzarnos por usar diligentemente los medios de gracia. ¿Para qué? Para que guardemos nuestro corazón a fin de que cuando aparezca la tentación podamos en el nombre de Dios resistirla. Esto implica que debemos entregarnos a la oración secreta diaria y pública. Tenemos que entregarnos a buscar al Señor. Mateo capítulo 6, versículo 6, el Señor supone que vamos a orar, que vamos a entrar en el aposento. Vemos el ejemplo de aquel hombre bien ocupado, de aquel hombre que era estadista, de aquel hombre que tenía muchas responsabilidades, pero una cosa estaba clara: en el momento que era el momento designado para buscar al Señor, leer su palabra y orar, Daniel lo hizo. Daniel capítulo 6, versículo 10. El salmista buscó al Señor. En el Salmo 55, 17, dice de la siguiente manera, Salmo 55, versículo 17, tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y Él oirá mi voz. Queridos hermanos, Dios nos dijo por medio de su siervo en la exposición de su palabra que no es suficiente que nuestra causa sea justa y que tengamos los recursos para promover esa causa. El pueblo de Israel que fue a la guerra pensando, tenemos recursos, nuestra causa es justa, entreguémonos, pero no buscaron y dependieron totalmente de Dios. Nosotros podemos tener una causa justa, podemos tener los recursos para promoverla, pero si nosotros por medio de la oración donde nos postramos aún en tierra, la oración como iglesia pública, donde venimos a confesar que dependemos de nuestro Dios, que sin Él nada podemos hacer, no importa cuán válida sea nuestra causa, fracasaremos. Después, cuando fracasemos, empezaremos a decir, bueno, tal vez estamos haciendo algo malo. Tal vez no es suficiente, tenemos que... mira aquel como tiene tanta gente en la iglesia. Y mira aquel otro que tiene esto, 20,000 cámaras y conoce y tiene programa de esto y programa de aquello y programa... Y mira cómo están prosperando y la gente. Y mira cómo llenan los estadios. No, el problema no es que nuestra causa no sea justa. El problema no es que no tengamos nuestros recursos o que no tengamos recursos. Nuestro problema es que no estamos dependiendo enteramente de Dios. Y a mí me preocupan algunas cosas, donde probablemente nosotros calvinistas y reformados estamos cayendo en el arminianismo. Nos estamos dejando arrastrar por Finney todavía, donde usted usa los métodos correctos, y si usted usa los métodos correctos, entonces usted tendrá que, aquí los grandes resultados, tendrá mayor influencia. Tenemos que tener internet, tenemos que tener cámaras, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, tenemos que hacer lo otro, que si lo otro. Hermanos, yo no estoy diciendo que estas cosas no tengan su uso correcto. Yo estoy diciendo que fácilmente podemos llegar a pensar que una iglesia es iglesia y está en algo, y está realmente sirviendo al Señor y promoviendo su causa, cuando tiene todas esas cantaletas y todas esas cosas. El Señor y los discípulos no lo tuvieron. La iglesia en Jerusalén tampoco. La iglesia en Antioquía tampoco. Spurgeon tampoco. Sin embargo, Dios utilizó el ministerio de aquellos que proclamaron la verdad. ¿Por qué? Porque Spurgeon tenía una congregación que se hincaba a orar.
usó los medios dados por Dios para hacer la obra de Dios. La iglesia no dependió de sus recursos. La iglesia enteramente dependía de Dios. ¡De Dios! ¡De Dios! Así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla. El Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Clamemos a Dios por nuestras almas. Señor, cuida mi corazón. Señor, ayúdame y dame gracia para cuidar mi corazón. Señor, mi esfuerzo es débil, pero en ti dependo. Ten misericordia, ayúdame, cuídame. Que yo, por medio de tu Espíritu, obedeciendo tu palabra, resista la tentación de muerte a mi pecado. Señor, te pido por mis hijos. Estos no buscan al Señor. Su religión es una religión nominal. No conocen como David lo que es el dolor y el quebranto y la vergüenza por su pecado. Señor, ten misericordia. Ven y haz algo. Guarda a nuestros ministros, que estos hombres sean hombres de Dios íntegros, que estos hombres den muerte a su pecado, que estos hombres se entreguen a hacer la obra de Dios. ¡Clama a mí! ¡Clama a mí! ¡Clama a mí, iglesia! Y yo te responderé y te enseñaré cosas que otros con mayores recursos, que otros con otras cosas no podrán conocer ni entender. Clama a mí y yo te responderé. ¿No es lo que Dios nos ha dicho? ¿O es que venimos aquí a oír al predicador y decimos, bueno, es otra charla? Oiga bien, como están llamando a las predicaciones hoy. ¡Una charla! Cristo no me llamó a mí a charlar, Cristo me llamó a mí a ser un heraldo del Rey, un heraldo, un predicador. Qué triste cómo el discernimiento se ha embotado. Clama a mi iglesia y yo te responderé. Busquemos el lugar para apartarnos. No descuidemos el culto de oración. Sabemos que estamos pasando, sí, por un tiempo de enfermedades y cosas, pero no dejemos que otras cosas nos quiten de venir a este lugar a clamar al Señor y a clamar con fe, con esperanza, clamar trayendo la enseñanza bíblica y las promesas de Dios. No solamente tenemos que buscarle en oración, también tenemos que leer y estudiar su palabra. La Biblia nos dice que el varón bienaventurado es aquel que se deleita en la ley del Señor. Y en la ley del Señor bendita día y noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. Es, por decirlo a mi manera, un roble, es un árbol firmemente plantado. Llegan los vientos de las pruebas, llegan los vientos del sufrimiento, de los malos entendidos. La gente quiere hacer esto y los pastores dicen eso no es bíblico. Pues entonces enojo, ataque. ¿Qué es eso? Una guerra. Pero el hombre de Dios y el pueblo de Dios está firme en la prueba, en la aflicción, en el tiempo de dudas, en el tiempo de incertidumbre, en el tiempo de inestabilidad. El pueblo de Dios está firme porque conoce la palabra de Dios, conoce al Dios de la palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios considera, estudia, medita en la palabra. Aún más,
La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que vivir manteniendo continuamente una buena conciencia. El mantenimiento continuo de una buena conciencia con una honradez que tome en cuenta el día del juicio es otro medio de gracia. Hechos 24, versículo 16, Pablo se esforzaba por mantener una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres. Hay pecado que confesar, hay que confesarlo. Aún más, otro medio de gracia es un autoexamen periódico y santo conducido con oración por la norma de la palabra de Dios. Salmo 139, versículos 23 y 24. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 11. Primera de Juan, capítulo 5, 3. Estas cosas están escritas para que sepas que tenéis vida eterna. ¿Cómo sé que tengo vida eterna? ¿Cómo sé que no me estoy engañando? ¿Cómo sé que mi religión no es mera apariencia? Porque en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Oye, pero se van en ese momento ¿a qué? A frustrar, pero con una frustración profunda que no tiene remedio. Él les declarará, no os conozco, vuestra religión fue vuestra religión, pero no el temor de Dios en tu corazón. Entonces, estas cosas fueron escritas ¿para qué? Para que sepamos que tenemos vida eterna. ¿Cuáles son esas cosas? Lo que está ahí, ¿es lo que está aquí? ¿Es lo que se ve en mi vida? ¿Es lo que se ve en relación con mis hermanos? El que odia a su hermano no está en la verdad. El que aborrece a su hermano no está en la verdad. Yo no lo aborrezco, pero no puedo vivir con él. Ellos allá y nosotros acá. Ellos allá y yo aquí. Así es cualquiera ama. Así cualquiera ama. ¿Ah? Queridos hermanos, tenemos que cuidarnos en cuanto a la observancia del día del Señor. Eso es otro medio de gracia. Por algo Dios instituyó. Estaba Juan en el día del Señor. ¿Dónde? Haciendo negocios, jugando por ahí, trabajando por allá, haciendo esto, aquello, lo otro. No. El día del Señor es el día del Señor. Dios dio este medio para que nosotros viniéramos y juntos como iglesia, como un edificio espiritual, ofreciéramos sacrificios espirituales delante del Señor. Y al acercarnos a Él con las manos llenas de tales sacrificios, Él nos ha prometido que Él se acercará a nosotros con bendición para sostener nuestras almas, para ayudarnos, para bendecirnos, para fortalecernos. No juegues con el día del Señor. El día del Señor es el día del Señor. El jefe tú tienes que hablar con el jefe y decir, jefe, mire, usted tiene duda, hable con sus pastores. No sea usted como un perro realengo si usted es miembro de esta iglesia. Hay cosas que nosotros entenderemos, la Biblia explica y se aplicarán, pero usted no ande por ahí como un perro realengo. Esta es una comunidad de creyentes. Dios exige orden en su iglesia, porque Él es un Dios de orden. Estos medios Dios nos los ha dado, ¿para qué? Para fortalecer nuestras gracias espirituales, la fe y todo aquello necesario en nuestras mentes y corazones, para que podamos resistir al diablo que quiere matarnos, que quiere destruirnos, que quiere deshacernos como iglesia. No, pastor, yo creía que el evangelio era simplemente Cristo me salvó, ya soy salvo y se acabó y al cielo y una vez salvo siempre salvo. No, si los medios de gracia, si tú no usas los medios de gracia para perseverar, es su indicación que Dios nunca te salvó. Que tú estás perdido, tú estás engañado, y de esos hay muchos que se creen que son y no son.
no han descansado en Cristo. No se han arrepentido verdaderamente de sus pecados. Su confesión no ha sido una verdadera confesión. Y como están muertos, no les preocupa lo que el pastor Piñero predica sobre los medios de gracia. Lo que la Biblia enseña sobre estas cosas y cuán necesarias son. Queridos hermanos, al comenzar este nuevo año, consciente de la doctrina del pecado original, que no se quedó colgando allá en el año pasado, sino que entró con nosotros aquí en este año. Nosotros, por más ocupados que estemos, saquemos tiempo, saca tiempo, hombre de Dios, en tu casa, para buscar a tu Dios, entender su palabra. Si no, caerás como David cayó. Quebrantarás el corazón de tu mujer, o tu mujer quebrantarás el corazón de tu marido. Quebrantarás el corazón del pueblo de Dios y el corazón de tus pastores. Y habrás ofendido al Señor Jesucristo, aquel que te compró con su preciosa sangre. En este nuevo año nos urge, a la luz de las enseñanzas bíblicas, a la luz de la doctrina del pecado original, usar con diligencia los medios de gracia para guardar nuestro corazón. Con toda diligencia, guarda el corazón, porque de él manan los asuntos de la vida. Final aplicación, tengo dos más. Una, en este nuevo año tenemos que hacer un esfuerzo por aumentar deliberadamente nuestra comunión con el cuerpo de Cristo. Tenemos que hacer un esfuerzo deliberado para aumentar, no disminuir, sino aumentar nuestra comunión con el cuerpo de Cristo. El enemigo desea que tú disminuyas tu relación con el cuerpo de Cristo local, que tú te sientas satisfecho con el pastoreo de tu internet y computadora. Dios no nos hizo islas. Él salva y une a sus hijos en la manifestación local legítima de la Iglesia universal, la Iglesia local. Aquellos que fueron salvos, que se arrepintieron, fueron compungidos, dice la Biblia, en Hechos 2, fueron añadidos. Y usted va al Nuevo Testamento y que usted encuentra gente que quiere tener comunión con el pueblo de Dios. Comían juntos con armonía, con sencillez, con alegría. Llegó el momento de necesidad. Vamos a vender esto. ¿Para qué? Para que haya provisión para los demás. ¿Por qué? Porque en ese momento donde está el Espíritu, donde está esa comunión cristiana, el pensamiento principal no soy yo el que hay ahí para mí. Sino he aquí, Señor, envíame a mí. Estoy aquí ¿para qué? Para servir a tu pueblo. ¿Cómo muestra usted amor? Buscando una mayor comunión con el pueblo de Dios. Queridos hermanos, la Biblia dice que no os dejéis de congregaros, capítulo 10 de Hebreos, como algunos tienen por costumbre. Por costumbre. La iglesia aquí ha llegado a una edad, más o menos esa edad donde ya es un poco madura, y podemos pensar que ya llegamos. Y que no tenemos que preocuparnos tanto con estar en el culto de la predicación, en la escuela dominical. No tenemos que preocuparnos tanto por estar en mañana y noche. No, porque nosotros estamos bien. Además, mire, yo me conecté y allá me aparece el predicador tal, con el tal cosa. Y ¡ay, qué bueno, pastor! Mire, ese predica mejor que usted, pastor, porque mire, ese tiene letra. Mire, pastor, ese tiene profundidad. Sí, pero él no es tu pastor.
Tus pastores te conocen. Y cuando el Espíritu Santo habla por medio de ellos, ¿es para qué? Para señalarte tu pecado y tu llaga. ¿Dónde te pica? Aquel que predica ya no sabe dónde realmente a ti te pica. Además, el lugar para formar carácter que Dios estableció no fue el Internet, no fueron los blogs, fue la iglesia de Cristo. Y juntos podamos nosotros mantenernos firmes, pues escrito está en Efesios capítulo 4, donde dice de la siguiente manera: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombre, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, unos a otros, al haber recibido el ministerio de aquellos hombres que Dios ha colocado sobre nosotros, Hechos 20:28, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos todos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su edificación en amor. El cuerpo unido, crece junto, crece espiritualmente. No te alejes del cuerpo. Si te alejas, son señales de síntomas. Hay peligro. Hay una hermana que se pasa por ahí diciendo, peligro, peligro, peligro. ¿Usted no la ha oído? ¿Usted no la ha oído? Yo sí. Cuando usted empiece a ver que usted no siente ni ve la necesidad de, y usted se queda en otros lugares, cuando pudiera estar y participar con sus hermanos. Síntoma. ¡Peligro! ¡Peligro! Dios, Cristo no quieren que tú crezcas aparte o aislado del cuerpo. Dice la Biblia, el que vive aislado busca su propio consejo, su propio deseo. En este nuevo año, usemos los medios de gracia. Esforcémonos por aumentar nuestra comunión con el cuerpo local de Cristo. David confesó su pecado, la realidad de su pecado. Confesó también la naturaleza de su pecado contra Dios y reconoció delante de Dios: hice lo que hice y me avergüenzo por lo que soy, un pecador. Aquel que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Hijos nuestros, amigos nuestros, hay misericordia, hay perdón en Cristo para todo aquel que cree en el Señor y se arrepiente de sus pecados. Oremos.